Hoy hablamos con Alberto y Javichu, presidente y vicepresidente respectivamente del Osca Slot Racing Club, dos entusiastas y buenos conocedores de la disciplina slot. El slot, que estuvo durante algún tiempo integrado en la Federación Aragonesa de Automovilismo, como ahora puede estarlo el Sim Racing o hasta hace poco el Radio Control. El slot es popularmente conocido como el Scalestric, ya que esta marca fue la que lo popularizó. Hablamos de esos coches, casi siempre coches, que circulaban por ranuras, porque ranura es lo que significa en inglés la palabra slot. Alberto y Javichu, del Osca Slot Racing Club, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que casi todos y todas conocemos el slot, pero es una disciplina más técnica y compleja de lo que creemos. Por eso vamos a hablar con quien más sabe de esto, que son ellos. Hagamos un poco de historia primero. ¿Desde cuándo el club? Pues el club lo fundamos 3 amigos, pues allá por el 2006 aproximadamente, y estuvimos en activo con un local hasta el 2013, una cosa así, y luego pues esto bajó la afición, bajó las cuotas de socio y tuvimos que cerrar y recogimos material y luego nos seguimos juntando algún tiempo en una pista que yo tengo aquí en casa y bueno, pues ahora hemos vuelto a renacer de las cenizas como el Fénix. Entonces, ¿se puede decir actualmente que la sede del club es tu casa? No. Ahora Vale. hemos adquirido, bueno, estamos en alquiler. Hemos alquilado un local en Huesca y estamos muy bien. a montar el club en Huesca con las distintas Vale. las distintas categorías. ¿Y en la sede actual tenéis un circuito permanente? Tenemos 6. ¿Qué tengo que hacer para poder acercarme a vuestro club, al Osca Slot Racing Club, o incluso hacerme socio, o llevar mis coches y probar allí? ¿Qué tiene que hacer? Pues nosotros, bueno, tenemos uno de los patrocinadores, que es Más que Hobby, que nos ofrece la posibilidad de que cuando alguien va a comprar unas rueditas o un coche tal, le damos una tarjeta y en esa tarjeta pone que le vamos a dar un mes gratis para que venga a nuestro local, siempre y cuando estemos nosotros, evidentemente, ¿no? Claro. Entonces, una de las cosas, pero vamos, que si alguien no pasa por Más que Hobby o daría igual y se pusiera en contacto con nosotros, pues también haríamos por quedar con ellos para enseñarles nuestro club. Decirme, por favor, un correo electrónico para que alguien pueda ponerse en contacto con vosotros. javichu.oscaslot@gmail.com. Vale. Muy bien. Ya tenemos hecho el primer contacto, pero ahora viene con que esos posibles o futuros participantes preguntan, ¿hay algún campeonato o trofeo oficial en Aragón o en Huesca actualmente? Bueno, a ver, a nivel aragonés hay trofeos en coordinación con distintos clubes de Aragón, ¿vale? Por lo menos nosotros a nivel de Huesca capital y alrededores también queremos empezar a organizar algún trofeo de manera un poco más permanente. Oye, ¿todas las superficies donde se compite son iguales? Es decir, ¿es plástico, ese plástico negro que conocemos todos con la ranura en medio? ¿O hay otro tipo de material? Hay distintos tipos de pistas. Entonces, por ejemplo, hay pistas de madera, hay pistas de plástico. Luego, dentro de las propias pistas de plástico, hay distintos tipos de pista y rugosidades en la misma pista. Hay pistas que llamamos especialidad de ride, como si fuese el Dakar. Claro. Son de color marrón y si para montar los circuitos tenemos que insertar alguna pista de color negro, pues no nos cortamos en pelo y le echamos colacao para hacerla marrón. No, o sea, ese truco, el colacao y la harina, lo hemos usado siempre como barro y como nieve. Correcto, pues eso sigue. Eso no evoluciona. Lo que hay que tener claro, además que ahora todo es tan moderno,
es que si eliges el colacao sin azúcar, le va mucho mejor a la piñonería. Vale, Sí. muy bien. Cacao, echamos cacao en polvo. Exacto. Vale, sí, sí. Oye, además, creo que todos y todas conocemos las pistas de slot, que son circuitos cerrados. Pero, ¿cómo? He oído que hay también tramos de rally o subidas en cuesta. ¿Cómo hacéis esos circuitos que no son el típico 1.8 o tal? Años se hizo una subida en cuesta muy, muy bonita, que además se corrió a oscuras, Sí. con una luz muy tenue, y todos los coches tenían obligatoriedad de llevar luz, ¿sabes? Para dar la subida. Y fue espectacular, muy bonito. A ver, técnicamente. Interesante. Sí. Técnicamente, en el momento en que tú coges dos cables de un transformador y los pones en la pista siempre tiene 12 voltios. ¿Vale? Sí. Pues 12 voltios o 14 o Sí. lo que quieras poner a la pista, ¿vale? Entonces, el que regula la intensidad es el reostato, vulgarmente conocido como mando de slot o mando de escalera. Claro. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tú, aunque la pista la dejes abierta, ¿vale? En la pista, en los carriles, en los rieles, tienes 12 voltios. Ajá. Entonces, ¿dónde entra la parte técnica para organizar una subida en cuesta? Es decir, una vez que dice yo puedo tener un principio de pista y un final, todo lo que le meta en medio de curvas, rectas, cruces, todo eso, va a estar alimentado exactamente igual. Entonces, ¿dónde viene la dificultad? La dificultad está en el inicio de la salida y el final, el cómo se cronometra eso. Claro. Hoy ya hay sistemas de cronometraje electrónicos, que los tenemos en el club nuestro y los tienen en todos los clubes de España, ¿vale? Lo fabrica la marca KDS Electronics, ¿vale? Y entonces con esos sistemas tú tienes un puente infrarrojo en la salida y un puente infrarrojo en la llegada. Vale. Y entonces... Cuando sales empieza el cronómetro, Claro. y cuando vas, te corta la luz y te cuenta hasta la milésima. Oye, como me has dicho que hay diferentes categorías, es que ahora digamos que quiero conocer un poco más de la técnica, de lo que son los vehículos técnicamente hablando. ¿Tienen que pesar un mínimo y un máximo igual que en...? Sí, por supuesto. Por supuesto, hay una reglamentación y cada una de las distintas categorías en las que se corre en este hobby nuestro, pues tiene una reglamentación distinta. Los coches, las carrocerías tienen unos máximos y unos mínimos de pesos, los chasis tienen unos máximos y unos mínimos de pesos, al igual que las distancias entre ejes, las batallas. En este caso nuestro, la distancia que hay del eje trasero a la guía que va dentro del carril de lo que es el slot, pues todo lleva una reglamentación. Vale. Claro, entonces también habrá ruedas de carreras, es decir, ruedas especiales para según el tipo de madera o plástico. Sí. Hay ruedas de carreras también. Sí, no, hay tipos de ruedas, hay muchísimos. Vale. Hay ruedas de espuma, hay ruedas o sea, los componentes principalmente en nuestro slot son la espuma y la goma, ¿vale? Vale. Lo que pasa que luego dentro de la espuma tienes, por ejemplo, 4 durezas diferentes, 5. Ajá. Y dentro de la goma, pues tienes también distintos espesores de goma, que es lo que podríamos decir las llantas de bajo relieve, de perfil bajo, sí. ¿vale? Con distintos componentes, ¿vale? Compuestos me refiero. Tienen distintos tamaños y luego, por supuesto, pues por ejemplo, si corres en nieve o en barro, pues hay ruedas con tacos que evacúan la nieve al andar. De hecho, hace unos años encontramos unas ruedas, creo, de la marca Campos, que eran, aparte de haber unas con tacos y tal a diferentes escalas, había unas concretamente que tenía, digamos, la sección de la rueda hacia un lado limpiaba la rueda y la otra le daba agarre. ¿Sabes? Joder. Eso es lo Ya. que
acaba la nieve en este caso, que era un rally de nieve, o sea, la arena. Sí, sí. La pista y en las ruedas traseras ya ponías unas ruedas específicas para que tuvieran más tracción, pero también tacos y más blandas, porque también hay dureza en las ruedas. ¿Vale? Claro. Era espectacular porque se notaba, había mucha diferencia de correr con unos tacos normales a correr con ese tipo de ruedas. Ahora, yo ya he comprado un coche y como soy, he decidido comprarme el mejor que hay. Cueste lo que cueste, porque quiero ganar. Pero mis manos no son las que tienen que ser. Entonces, ¿dónde está el setup para que un vehículo gane? Sin contar que uno tenga más manos o otro. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué se puede calibrar o regular en un vehículo para que sea el tope? Lógicamente el dedo, que decimos nosotros, el tener o no tener dedo, el tener ese dedo en el gatillo que te hace estar un punto por encima, eso lo tienes que ir practicando. Yo también lo asocio, perdón Javier, yo también lo asocio un poco a los reflejos. Los reflejos es como... Porque cuando lo pones en un rally, llega un momento, en un rally de 1-1, me refiero a un rally real, que no digo que no sea real el slot, pero cuando tú vas dentro del coche, al final eres tú y la máquina todo uno. Tú no piensas lo que el coche va a hacer, tú sabes qué va a hacer. Entonces, llega un momento que tu cerebro piensa, o sea, dónde tienes que acelerar. Llega un momento, eres una conjunción perfecta con la máquina. Tener el mejor coche no es óbice de ser el mejor, ¿eh? No, eso está claro. Quiero decir, ya sé que como en los rallies 1-1, la velocidad a la que transmite tu cerebro la orden al pedal o a las manos o al gatillo, en este caso, es lo que te puede sacar unas décimas. Pero a lo que voy es al setup, es decir, si yo las trencillas, yo puedo pulirlas, ahí puedo ganar algo más de velocidad punta. Todo. Bueno, es que, a ver, mira, se regula desde el rozamiento de los ejes con los rodamientos que lleva el coche, porque llevan rodamientos, hasta se puede regular el piñón, se puede regular la corona, todo se puede formar una relación entre corona, piñón y el diámetro de la rueda. Tú tienes una serie de relaciones que te pueden dar, pues dependiendo del tipo del circuito en el que vayas a correr, como es lógico, pues dices, a ver, pues este circuito es más virado. Pues yo quiero tener relaciones más cortas en la relación corona del coche. O un circuito que tiene unas rectas espectaculares. Pues entonces te interesa que tenga un desarrollo largo, lógicamente. Y todo eso se regula. Todo. A ver, lo que no se pueden es trucar motores. ¿Vale? Por ejemplo, en el rally, si se pueden utilizar, según la normativa, tú puedes utilizar cualquier motor que esté dentro del valor que se admite en el reglamento. O sea, un motor que vaya mejor, o sea, si no lo has dado antes, si no le has dado ese cariño, ese mimo, si no le has hecho esa gotita de componente para el eléctrico o esa gotita de lubricante para los cojinetes, no va a ir al 100%. En fin, más preguntas que quedan para otro día y podamos seguir aprendiendo de esta maravillosa modalidad. Gracias de corazón por este tiempo que nos habéis dedicado y por ser una fábrica de afición al deporte que nos une, el automovilismo. Muchísimas gracias, Alberto y Javichu. Gracias por vuestra dedicación. Muchísimas gracias. Igualmente. Un saludo. Gracias. Hasta luego.